tema y voy a decir quiénes son estos invitados. Uno muy conocido y amigo nuestro, que ya lo presento, es nada más y nada menos que Guillermo Schiavedoni, martillero, corredor inmobiliario, licenciado en comercialización, máster en administración y director en Schiavedoni Propiedades. Un aplauso para él. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Gracias, Dora, buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. Bueno, igualmente, la verdad, tenerte a vos es tener una clase, porque la verdad nos ilustrás todo de 10. Y bueno, y por otro lado tenemos una visita internacional, nada más y nada menos que el licenciado Luis Cáceres, licenciado en Administración de Empresas, director en Schiavedoni Propiedades en Asunción. Un aplauso para él. Bienvenido, Luis. Gracias, Dora. Un gran saludo de acá de Asunción, del crudo invierno asunceno, que bueno, es de 30 grados, pero la pasamos bien. Me imagino, re crudo, 30 grados. 30 grados, sí. Hoy bajó un poquito en realidad, pero en realidad tuvimos 38 hace un par de días y bueno, el invierno va y viene. Sí. Bárbaro, la verdad que bárbaro. Conozco Asunción, tengo ascendientes, mi abuela era paraguaya, así que conozco muy bien Asunción y la verdad me gusta y extraño mucho porque hace mucho que no voy. Así que pronto voy a ir a visitarlos. No la vas a reconocer, Dora, así que te esperamos pronto. Sí, cambió mucho. Sí. Me imagino. Dora, yo siempre los cargo porque en Asunción, en Paraguay, no tienen 4 estaciones como nosotros acá, ¿viste? Invierno, primavera, otoño. Ellos tienen 2 estaciones, verano e infierno. Tal cual. A mí me tocó vivir, o sea, el paso del verano al invierno, y se siente, ¿eh? Una vez que estás ahí se siente. Infierno con F, infierno. Sí. O acá a veces decimos, tenemos 2 estaciones, verano y la del tren. ¿Cómo la del tren? Bueno, chicos, la verdad que es un gusto tenerlo a los dos y como dije en un principio nos van a dar un panorama porque sé que los argentinos están comprando mucho en Paraguay y yo quiero que me digan por qué están comprando, ¿por qué? Bueno, yo te voy a hacer una pequeña introducción y después le vamos a pasar la voz a Luis, que va a ser el protagonista hoy de la noche. Él tiene toda la información actualizada y la más certera que la que podemos manejar nosotros. Como todos sabemos, hace varios años, 20, 30, 40 años, todo el mundo compraba en Uruguay, ¿te acordás? Uruguay, sí, iban los famosos, iban las modelos, iba Giordano con su desfile de modas, ¿te acordás? Todo el mundo quería sacarse una foto con los famosos, todo el mundo decía, tengo una casa en Punta del Este, un departamento en Uruguay, inflaba el pecho y la gran diferencia que tiene Uruguay es que tiene playas. Claro. Y la playa tira mucho y todo el mundo quiere ir a la playa y la verdad que esa fue una ventaja competitiva que durante muchos años Uruguay sacó adelante. Uruguay hoy tiene el metro cuadrado muy igual a Buenos Aires, tiene una carga impositiva altísima, ya el tema de los famosos empezaron a retirar, Giordano no hace más su desfile de modas y aparece en escena un nuevo país, digamos, totalmente bajo perfil, porque realmente esto es totalmente desconocido, con una economía fantástica. Ahora Luis nos va a comentar un poquito en detalle, que es el destino preferido por todos los inversores extranjeros, básicamente argentinos, que están comprando, es decir, están saliendo del llamado riesgo argentino y están llevando sus ahorros en Asunción y compran allá. Tal cual. Bueno, entonces vamos a estar hablando con la estrella de la tarde, ¿no? Con Luis. Luis, contame un poquito cómo está la economía en Paraguay. Bueno, Dora, les doy un pantallazo y para eso tengo una presentación acá, si me permitís. Sí, cómo no, todo lo que nos ilustre está permitido, Luis. Adelante. Perfecto. ¿Y me confirman ahí si ven la pantalla? Por el momento no. Ahí sí lo estamos viendo, ahí estamos viendo. Bien, perfecto. A veces tarda un poquito. Bueno, un poco lo que decías, ¿por qué los argentinos están comprando propiedades en Asunción, verdad? Sí. Y esto es un fenómeno que se empezó a dar hace un tiempo ya bastante considerable, 8 o 10 años, que empezaron a desembarcar, cuando empieza a haber un boom inmobiliario, ¿verdad? Inclusive gente de España también, pero bueno, predominantemente de Argentina, ¿verdad? Y te doy un poco un pantallazo de la situación macroeconómica.
yendo un poco a lo que comentaba Guillermo, Paraguay, bueno, empecemos por la estabilidad monetaria. Esto es un dato curioso. El guaraní, la moneda acá, es una de las únicas en Sudamérica, creo que el peso colombiano también, pero es la más estable. Y desde que se fundó, en el año, bueno, 1940 y algo, 30 y algo, sí. O sea, hace 70 años, nunca fue cambiada. Es la misma moneda. Entonces a veces es medio simpático que tiene muchos ceros, pero es porque hace 70 años es la misma moneda. Claro, es atípico en Latinoamérica eso. Exacto, exacto. En Brasil ustedes vieron que era el cruzado, el cruzeiro, el real. Sí, uno sí, real, fue cambiando, bueno. Fue cambiando. Exacto. En Argentina también, por supuesto, varias. Bueno, en Argentina ni hablemos. Exacto. Entonces, esa estabilidad monetaria viene de hecho del control de la inflación, ¿verdad? Que se ve acá, que no supera los 5% por año en los últimos 5 años. De hecho, en los últimos 10 o 15 te diría que ha siempre estado en un solo dígito, ¿verdad? Claro. Lo cual hace, bueno, que contribuye a esa estabilidad económica, ¿verdad? El crecimiento promedio del PIB, 4,5 en promedio en los últimos 10 años, incluyendo los vaivenes económicos, inclusive, obviamente en pandemia no creció, pero fue una de las que menos decreció, y ahora se proyecta de vuelta a 5% para este año. El esquema impositivo consolidado, que es la regla del 10-10-10, se le dice, porque es 10%, perdón, a la renta empresarial, 10% de IVA y 10% de la renta personal. ¿10% entonces, de IVA? Sí, 10%. Claro. Exacto. Entonces, 10% de ganancias, como le dicen ustedes, y 10% de renta empresarial también, ¿verdad? Comentamos un poco el tema de la maquila, hay mucha inversión extranjera directa, se triplicaron las solicitudes de habilitación de nuevas empresas, porque no solo las inversiones vienen por el lado inmobiliario, sino por el lado de empresas también que vienen a instalarse por numerosas ventajas que podemos ver, además de la impositiva, energía eléctrica limpia y barata, mano de obra también barata, una población joven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cualquier duda que tengan me van interrumpiendo, Guillermo, si quieren ir sumando, sin problema. Siguiendo con esto, no solo la estabilidad macroeconómica, sino que todo esto viene acompañado también del clima económico, ¿verdad? Que obviamente sabemos que eso, para que ocurra, tiene que haber seguridad jurídica y un clima de inversiones favorable y reglas de juego estables, ¿verdad? Que no hayan cambios y vaivenes. A ver, tampoco estamos en Suiza, digamos, seguimos estando en Latinoamérica, ¿verdad? Lo que sí han hecho bien los políticos, creo que haciendo la salvedad, es como que no se han involucrado en los temas técnicos que hacen o que son críticos para el funcionamiento de un país. Por ejemplo, el Banco Central, que es el que establece la política monetaria, ha siempre sido manejado por técnicos, digamos, ¿verdad? Entonces, por más que hayan cambios de gobierno, de aquí, de derecha, izquierda, el rótulo que le quieran poner, es como que con eso no se juega. La inflación tiene que estar en un solo dígito, no juguemos con esas cosas, ¿sí? Juguemos a otras cosas, obviamente la política es la política. ¿Cómo hacen, Luis? ¿Cómo hacen para tener esa estabilidad? ¿Por qué no nos pasás la fórmula? Yo creo que son temas... el ministro de Economía paraguayo. Sí, y ni siquiera tanto el ministro, yo creo que un poco el banco... Hay instituciones que han tenido, ya son cosas casi culturales, es como que no se ha aceptado nunca un director de un banco central que no sea un técnico, ¿verdad? Que no aplique una línea rigurosa en donde, bueno, el norte es siempre control de la inflación, tener una política monetaria estable, que el dólar se mantenga, bueno, las cosas que hacen que la vida sea un poco más predecible, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eso lo posiciona, fíjense acá en el ranking, están viendo, ¿verdad? El ranking que... Sí, lo vemos. ¿verdad? Entonces, por encima de varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Lo que decía un poco antes, la mano de obra joven ayuda mucho. Hay un bono demográfico, se llama, que Paraguay ha tenido y seguirá teniendo por mucho tiempo una población joven. A diferencia de Uruguay, que comentaba Guillermo, que tiene una población predominantemente mayor. Sí. Entonces, para las inversiones y para nuevos emprendimientos es un desafío, obviamente, ¿verdad? Claro. ¿Y en qué consiste la mano de obra que sea más económica, más barata? ¿Cómo es? Decime, ¿el Estado colabora con la parte de...? Hay cargas sociales más controladas, digamos. Colaborales más. No sé si colabora, pero molesta menos. No sé si está claro.
Está bien. Entonces, molesta un poquito igual, pero bueno, molesta menos. Pero sí, colabora en ese sentido, son cargas sociales manejables. ¿Y no existen los sindicatos? ¿Los sindicatos, Luis, no existen? Muy poco, existe de una manera un poco más controlada. Yo siempre digo, el modelo argentino es copiado un poco el modelo francés, a veces que son muy fuertes en sindicatos, es como que, bueno, obviamente, ni hablar del caso argentino. Acá es como que están todavía muy verdes en eso. Y hay algunos en las grandes industrias, pero bueno, recordemos que los sindicatos están siempre con un objetivo noble, digamos, de protección, y bueno, a veces se desvirtúa un poco y termina siendo un circo, obviamente, que es lo que claro. Se ha visto en otros países, ¿verdad? Pero o sea, bueno, que allá en Paraguay los sindicatos no molestan. Lo hacemos... no te diría tampoco tan así. Existen, son menos y tienen menos predominancia y bueno, por ahí son un poco menos extorsivos, pero sí, de que existen. Perfecto. Lo que contaba un poco, energía eléctrica barata y limpia. Paraguay es uno de los mayores productores de energía eléctrica, sí. Que la vende al final a Brasil, que es el monstruo gigante que necesita, y Argentina también, que necesita mucho. Y un poco lo que hablábamos de la estabilidad macroeconómica que hoy comentábamos, ¿verdad? Un poco esto es lo que les comentaba, comparativamente con Argentina, Uruguay y Brasil, fíjense la carga impositiva. Impuesto a las rentas, acá está el triple 10 que les comenté hoy. Sí. Entonces tenemos impuesto a la renta de empresas de 10 versus Argentina 35, Uruguay 25, Brasil 34. Renta personal, Argentina 35, Uruguay 25, Brasil 27,5. Y el IVA, por supuesto, en Argentina 21, Uruguay 23 y Brasil 25. En Paraguay siempre. Por lo menos estamos un poquito bajo en el IVA, menos mal. Claro, mirá, 21%, Dora, es una locura. Sí, ya sé. Quedó. Pero a comparación con Uruguay y Brasil. Claro. Exacto. Y acá un poco lo que hoy me preguntabas, Dora, el costo laboral, fíjate el costo por hora, por los costos sociales, un poco la carga social que hoy hablábamos. Bueno, acá el 4,2%. Fíjate, el 4,2 versus 12,9, o sea, es un 67% más en Argentina, un 30% más en Brasil y un 80% más en la Comunidad Europea, obviamente, ¿verdad? Claro. Lo mismo con la energía, el impuesto a la renta que ya lo vimos y el IVA también. Estos porcentajes son la variación comparando con el nivel en Paraguay, ¿verdad? Sí, bastante diferencia. Bastante diferencia. Yendo un poco al tema inmobiliario, ¿qué es lo que se dio? Y un poco entrando al boom inmobiliario. Esto surge, Paraguay ha sido un país históricamente de una clase media mucho más baja, especialmente comparando con Argentina y Uruguay y algún otro país, pero Argentina siempre fue la gran clase media de Latinoamérica. Sí. Entonces, eso también tuvo en consecuencia un déficit habitacional importante en Paraguay, en torno a las 100.000 viviendas al año. ¿Okay? Entonces, por ahí viene un poco esta demanda atrasada, digamos, de construcción, y particularmente en Asunción, que concentra gran parte del área productiva, ¿verdad? Además, se incorporó en los últimos, yo creo que 6 u 8 años, el financiamiento, como en Estados Unidos, como creo que en Chile, en donde hay préstamos hasta 20 años de plazo, o más inclusive. Eso con una agencia financiera de desarrollo, que son préstamos a nivel banca central que, digamos, las distribuyen los bancos comerciales. Entonces tienen tasas muy bajas, por ejemplo acá se ve al 6,5% al año en moneda local. Entonces más el margen de banco, termina un préstamo al 9% a 20 años, termina siendo dinero muy, muy barato para compra de inmuebles. Eso dinamiza también un poco el mercado inmobiliario. Así que bueno, lo que es macroeconomía, Guille y Dora, con esto cubrimos creo la principal parte, y después creo que habían otras dudas. Si querés puntualizar algo, Guille. Esto da como una introducción, Dora, a entender, como te digo, la parte macroeconómica de un país bajo perfil, pero que crece sostenidamente, que tiene bajísima carga impositiva, digamos, alta rentabilidad, incentivo a las inversiones, seguridad jurídica. Hay varios ítems que en realidad, bueno, es todo lo que finalmente
estamos buscando vos y yo y toda la clase media argentina, ¿no? Claro. Entonces, como introducción, bueno, a mí me parece buenísimo. Yo te diría en principio, para que la gente vaya sabiendo, cómo son los barrios en Asunción, cómo está distribuido geográficamente. Claro. Luis. Claro, Sí. ¿cuáles son los metros cuadrados? O sea, ¿cuánto sale el metro cuadrado en cada barrio? Sería lo ideal, si nos podés decir. Perfecto. Empecemos con conocer un poco cómo se distribuye la ciudad, ¿verdad? Entonces, Sí. si ven este mapa, no sé si les aparece en pantalla. Sí, ya apareció. Bien, este es digamos, un mapa global de la zona metropolitana de Asunción. ¿Por qué incluyo acá el aeropuerto, verdad? Sí. Fíjense, acá hago un zoom un poquito más cerca. Buenísimo. Se sigue viendo acá el aeropuerto. Sí, se sigue viendo. Exacto. Y les muestro el centro histórico y el nuevo eje corporativo. Ajá. ¿Cómo funciona? Del centro histórico al aeropuerto hay una avenida, digamos, como que más o menos viene por acá, bueno, que acompaña esta línea azul, que es históricamente cómo fue creciendo la ciudad. La ciudad empezó acá, era una cosita chiquita acá sobre el río, Sí. como todas nuestras ciudades latinoamericanas empezaban con una iglesia, una plaza sobre el río, ¿verdad? Generalmente así empezaban, el cabildo y no sé qué. Y se iban expandiendo, ¿verdad? Hoy en día obviamente se expandió muchísimo y el aeropuerto había quedado en aquel momento, era muy lejos y nada, la ciudad es como que fue creciendo en torno a esa línea. Entonces hoy el nuevo eje corporativo, que es donde, a ver, puedo comparar con, no sé, esa zona de Libertador, por ejemplo, o bueno, en Argentina, en Buenos Aires hay varios de esos polos, pero es como que un nuevo eje corporativo, llámese las nuevas sedes de los bancos, los centros comerciales, los shopping, los hoteles, las oficinas y bueno, los barrios, los nuevos edificios residenciales. Están en esa avenida, ¿cómo se llama la avenida? La avenida, no, en el eje, que es el círculo este, ¿verdad? La avenida se llama Avenida España y continúa con Aviadores del Chaco, ¿verdad? Que es la que conecta con el aeropuerto, digamos. Es una avenida larga, acá hay como 12 kilómetros más o menos. No es como Ezeiza, que está a 30, ¿verdad? Esto está un poco más cerca. Y no hay una autopista por medio, son avenidas, digamos, ¿verdad? Entonces hay otras autopistas que se pueden tomar por el costado. Pero bueno, el eje está en este círculo que se ve acá. En donde los barrios principales, creo que tenemos acá un gráfico un poco más colorido, de vuelta, ubicándonos el aeropuerto acá y el centro histórico acá, los barrios son Las Lomas, Burucuyá, Trinidad, Villa Morra, Los Laureles, Villa Aurelia, bueno, son los barrios del eje corporativo y que en costos por metro cuadrado, acá podemos ver, que históricamente han comenzado hace 8 o 10 años, andaban por los... o sea, el valor del metro cuadrado a la venta estamos hablando, no de los terrenos, obviamente. Estamos hablando de 900 o $1.000 el metro cuadrado y eso fue subiendo ahora a 1.200, 1.300, inclusive ya en zonas ahora, en estos barrios más premium, están 1.600, 1.800 dólares el metro cuadrado, ¿verdad? Que comparativamente todavía con Buenos Aires, que andan por los 3.000, 2.500, 3.000, o Uruguay también, que anda por esa zona, sigue estando por debajo, pero se ve la tendencia creciente. ¿Ok? Claro. Guille, ¿algo que puntualizar en ese tema? Sí, en realidad es eso. Vos fíjate, Dora, que en realidad Buenos Aires, equivalente con Santiago de Chile, San Pablo y las principales capitales, estamos, Buenos Aires particularmente, en $2.500 el metro cuadrado. Claro. Entonces, si Asunción arrancó hace 5 o 6 años en $1.000 el metro, claramente la curva es ascendente y ya llegó a los 1.800 o 2.000 con la intención de encontrar un equilibrio y equilibrarse prácticamente, como te contaba, con las principales capitales. Entonces, los que han ido comprando a lo largo de los últimos 5 años han ganado, bueno, muchísimo valor, porque compran y el metro cuadrado se ha estado casi duplicando y por supuesto acá tenés un lugar donde, ahora vamos a hablar de la rentabilidad, donde tenés el metro cuadrado a la mitad del valor de Buenos Aires, con una rentabilidad, ya lo vamos a desarrollar, 4, 5 o 6 veces superior. Entonces, ahora se entiende ahora prácticamente por qué el argentino tipo está saliendo del riesgo argentino y está colocando sus ahorros, porque finalmente son sus ahorros, en este lugar que termina siendo, como comentábamos hoy en el título, el destino preferido, porque la bajísima carga impositiva, la mitad del metro cuadrado y la alta rentabilidad, bueno, son todas buenas noticias, ¿verdad?
¿Qué te parece? Más bien. Y escuchame una cosita, Luis, vuelvo a vos. El tema de qué conviene, comprar desde el pozo o comprar los departamentos o las propiedades entregadas. ¿Qué es lo que conviene más? Muy buena pregunta, Dora, muy buena pregunta. Sí, la verdad que es una pregunta muy interesante porque eso responde a qué tipo de necesidad tiene el inversionista. Y cada uno, obviamente, esto ya depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Pero tienen distintas connotaciones y distintos tipos de rendimiento. Entonces, ejemplo, el que compra en pozo va más a la plusvalía inmediata. Ajá. Que se produce al desarrollar el producto inmobiliario. En este caso, ejemplo, compra en pozo a 1.200 y a los 3 años, 2 años y medio, cuando esté terminado, se puede vender a $1.500 el metro cuadrado, 1.400, 1.450, genera esa plusvalía inmediata y sale de la inversión, ¿ok? Yeah. Versus el inversor que busca renta constante, que por ahí puede comprar, hay gente que puede hacer ambas inversiones y puede quedarse primero con un poco de plusvalía y segundo después sí quedarse la renta, pero hay gente que compra en la segunda instancia, es decir, cuando ya está cerca de terminado o ya terminado, lo compra a 1.500, por ejemplo, sí. Y sí busca una renta, un alquiler, ¿verdad? Entonces, esa es una manera más de resguardo a largo plazo y de mover ese capital y tener un retorno en dólares que, bueno, que les permita y que sea mayor a lo que podrían conseguir hoy, que en Argentina sé que luego después la nueva ley de alquileres y cosas, bueno, algunos cambios que han habido. Sí, ni hablemos. Los rendimientos se fueron, se fueron un poco para abajo. Entonces, y ahora, ¿quiénes son los que alquilan? ¿Quién es el público que alquila, Luis? El público es diverso, hay gente, depende del segmento al que apunta el desarrollo, ahí empezando de arriba para abajo, obviamente desarrollos muy de alto perfil, que es para el público más corporativo, bueno, ahora en pandemia obviamente paró, pero siempre Asunción tiene un turismo de negocio muy fuerte, porque toda esta gente, estos inversores argentinos, brasileños, uruguayos, españoles, italianos, vienen a Asunción a hacer su trabajo y se hospedan o alquilan, a veces tienen esa necesidad de espacios de alquiler, digamos, un poco más de alto perfil. Después viene el segmento intermedio, ya que es para gente jóvenes profesionales, parejas jóvenes recién casadas, por ahí sin hijos, según la tipología, obviamente. Y bueno, sí. Después ya gente, por ejemplo, porque las familias paraguayas típicas siempre estaban acostumbradas a vivir en patios con piscina por el calor y qué sé yo. En casas. En casas, exacto. Grandes. Sí, sí. Exacto, pero eso, digamos, la presión del costo por metro cuadrado ha hecho que los hijos de esa familia se tengan que ir más a las zonas afuera, digamos, del área núcleo de Asunción o al área metropolitana, digamos. Sí. Entonces, esa gente también, en vez de optar por una opción, o que estén muy lejos los chicos, a veces daban eso como opción cuando, bueno, recién casados y que quisieran tenerlos más cerca, bueno, pueden ser también usuarios de eso. Y luego después los jóvenes profesionales que tienen que trabajar en la ciudad, obviamente en todos estos bancos o en los entes públicos, que, como les decía, la ciudad les fue expulsando a mucho de eso por la suba de precios. Sí. Y creo que, bueno, hay como 700.000 personas que entran, o creo que más, yo no me acuerdo, hoy estamos repasando el número, pero... 1,5 millones de personas entran todos los días de las afueras a Asunción a trabajar, dice la estadística. ¿1,5 millones? 1,5 millones, de las cuales el 50% tarda más de 1 hora en llegar. Exacto. Entonces, ahora se explica por qué Asunción ha crecido en altura, ofreciendo muchos más metros cuadrados de lo que tenía hace 10 o 20 años, porque, bueno, como te contaba, la densidad de la población aumentó, los trabajos aumentaron, bueno, y faltaban, por supuesto, hay un déficit habitacional. Claro. Correcto. Ese es un punto importante porque lo único que no mejora es el tráfico siempre. Realmente el tráfico siempre va para atrás y tal cual. Esa gente que venía, ahora se están haciendo unos corredores viales, pero siempre pasarse 1 hora y media de ida y otra tanta a la vuelta, la calidad de vida, bueno, disminuye. Claro. Entonces mucha gente opta por edificios con amenities y que estén más cerca de sus... Y acá, en este mapa, ¿son los barrios más lindos de Asunción? ¿Son los
que están ubicados. No necesariamente más lindos, son buena pregunta, son referencias, algunos son, los que están señalados son referentes del nuevo eje corporativo que te conté. Sí. Y algunos son por ejemplo, las Mercedes y Barrio Jara son, barrios que quedaron en el medio. Entonces les queda bien a la gente que trabaja en el centro histórico, por ejemplo, no sé, en el Palacio de Justicia o con los bufetes de abogados, gente que necesita del establishment estatal, digamos, que se quedó todo en el centro histórico. Entonces les queda bien una posición intermedia porque no está tan lejos de eso y tampoco tan lejos de la zona divertida, digamos. Claro. De hecho, a tal punto que hubo tanto desarrollo ahí que ya se convirtió en un pequeño Palermito, un Palermo Soho más o menos, con lindos restaurantes, lindos bares. Se puso divertido. Exacto. Entonces, por eso se señala acá las Mercedes, Barrio Jara son barrios de esos intermedios que son barrios lindos, no muy caros todavía. Y sí, los que se ven acá, Barrio Jara, Villamorra, Carmelita, Herrera, Manorá, son los del nuevo eje corporativo, ¿verdad? Por mencionar algunos, están Burucuyá, Las Lomas, Trinidad, hay desarrollos muy importantes también por acá, por esa zona. Sí, y sí, la verdad que no para, la construcción está que no para. Claro, está perfecto. La verdad, un pantallazo impresionante. Luigi, ¿cuál sería el equivalente a lo que sería, creo que lo explicaste, el Palermo de acá de Buenos Aires? Y a ver, como te decía, el Palermo, el Palermo, ¿cómo que le dicen? El Palermo Hollywood. Bueno, acá hay muchos Palermo, tenés razón. Luigi, más de Buenos Aires que nosotros. Entonces, ese Hollywood que es de restaurante sería más Villamorra, un poco Villamorra. Hay mucha gastronomía, bares, casas de moda. Entonces es muy parecida a esa zona, ¿verdad? En las Mercedes salió un poco más bohemio, así mucho barcito, cervecería artesanal y qué sé yo. Entonces hay varios mini palermitos, pero te diría que Villamorra es el principal. Claro, sí. Claro. Bueno, Guillermo y Luis, lo más importante, ¿cómo hace el colega inmobiliario acá para contactarse con ustedes para poder hacer una venta en Paraguay, una compra en Paraguay? Bueno, complementando un cachito lo que decía Luigi hoy y tu pregunta que vos comentabas, ¿cuál es el negocio si comprar entregado o comprar de pozo? Sí. Luigi lo explicó, son dos negocios diferentes pero parecidos. Cuando vendemos desarrollos entregados, que allá tenemos varios, los vendemos ya alquilados. Es decir, vos comprás y pagás y automáticamente ya estás recibiendo la renta. Ah, perfecto. Es una ventaja muy importante porque no te tenés que ocupar ni de recibir el departamento, ni de conseguir un inquilino, ni de hacerle firmar un contrato, ni de verificar la garantía, ni establecer a ver cómo le cobro y cómo me paga. Bueno, claro. El mismo desarrollador tiene implementado una pequeña división que se llama administración de alquileres. Perfecto. Y se ocupa absolutamente de todo por un fee muy bajito y por supuesto, te contaba, el que compra cobra con renta inmediata, ¿no es cierto? Entonces, en la página nuestra, llavedonipropiedades.com, tenemos publicados, varios de los desarrollos que tenemos, ya entregados y alquilados, y por supuesto algunos de pozo, para el que quiera elegir estas dos diferentes opciones. Perfecto, buenísimo. La verdad, un programa muy interesante hicieron los dos. Nos han ilustrado todo el panorama de Paraguay, que es interesantísimo, y yo pienso que los colegas se van a comunicar con ustedes porque esto es un negocio para todos. La verdad que es para todos. Por supuesto que para todos. El que por supuesto le interesa, hay mucha gente que ya ha comprado sin viajar, hay gente que ha comprado, ha ido a Asunción, Luigi los espera, los invita a comer, les muestra los departamentos, y se termina, por supuesto, decidiendo porque por la confianza, por la tranquilidad que tienen de tener una oficina acá en Buenos Aires y una oficina allá en Asunción. Claro. Así que hay gente que, como te digo, pensando que el metro cuadrado vale la mitad y la renta, nosotros aseguramos una renta del 6%, pero hay negocios que están dando el 8% y hasta el 10% de rentabilidad. Mirá. Comparándolo con el 1,5% que tenemos acá en Buenos Aires, Dora, de alquiler. La verdad, no hay ni que pensarlo, Guillermo, ni que pensarlo. Claro. Bueno. Entonces, Sí, decí, ya vamos redondeando. No, nada, no hay mucho que analizar, me parece que vamos.
No, para nada. Bueno, les agradezco una vez más y los voy a seguir invitando para que nos sigan contando a todos cómo van este tema allá en Paraguay, que es lo vuelvo a repetir, muy interesante. Les agradezco mucho a los dos. Un saludo, Luigi, por Asunción. Pronto estaremos por ahí. Te esperamos. Un gusto, Dora. Sí, te esperamos. La verdad que hace tiempo que no estás y te vas a sorprender, creo que gratamente, porque se puso linda la ciudad. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Guillermo, muchas gracias. Luis también. Y bueno, y a ustedes nos vemos la semana que viene. Un besito. Chau.